¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, acá haciendo una revisión sobre el examen del jueves a la noche de algoritmo de estructura de datos para que encuentren algunos focos de error que han tenido. Les aconsejo que antes de mirar este video, miren el video de los lunes también, porque hay algunos errores que por ahí los comenté con más detalle. Acá simplemente los voy a mencionar, pero que bueno, los focos de error han sido los mismos en ambas cursadas. Bueno, teníamos un estadio que tenía varios jugadores y a su vez cada jugador tenía una estadística, es decir, había una capa más de encapsulamiento de datos, es decir, teníamos tres estructuras anidadas. El estadio tiene una lista de jugadores y cada jugador tiene una estadística. Lo que teníamos que hacer era ordenar a los jugadores por alguna de sus estadísticas y luego eliminar a algunos jugadores que no cumplían con algún criterio que también era sobre esa estadística. O sea, todo lo que tenían que hacer estaba sobre estadísticas. Es decir, tenían que atravesar dos capas de encapsulamiento para poder llegar a los datos de forma correcta. Para probar, tenían que mostrar los jugadores ordenados. Bien, bueno, empecemos a ver algunos errores. Yo le daba los estadios y le daba los jugadores. Acá en el video anterior yo hice un comentario bastante interesante sobre cómo es esto de enviar con o sin el ampersand, así que los invito a mirar eso para terminar de entender si hay que enviar el ampersand o no. Les resumo, da igual, pero se maneja distinto, ¿sí? Así que si lo envían o no, a mí me da igual, es lo que sea más claro para ustedes, pero el manejo interno es totalmente distinto, así que tienen que tener cuidado, no tienen que mezclar cuando envían y cuando no envían el ampersand. Bueno, dicho esto, siempre que quieran hacer algo con la lista, van a tener que acceder a la lista por medio del estadio, y acá viene la principal cuestión del examen. El estadio tiene que tener una lista de jugadores, ¿sí? Esto lo tienen que agregar sí o sí, y cuando lo agregan, en el constructor del estadio, justamente tienen que hacer el constructor de la lista. Entonces, estos dos eh, líneas de código, ¿sí? Estas dos instrucciones, no pueden faltar, si no, esto va a funcionar muy mal. Otra cosa que, como les comenté en el video previo, no era válido, era generar una lista suelta, una lista en el main, y trabajar sobre esa lista tampoco era válido, tenían que trabajar sobre la lista que estaba encapsulada en el estadio. Enviar a los jugadores, conocer el ampersand e insertarlos. Acá no decía dónde había que insertarlos, se podían insertar en cualquier lugar. Yo les di insertar al principio, así que yo lo inserto al principio. La mayoría de ustedes tomó como base el examen del lunes, de hecho seguramente se lo llevaron hecho, y todos insertaban al final, pusieron insertar último. Insertar último es mucho más difícil y el examen no lo pedía. Así que bueno, obviamente como lo tenían hecho lo usaron, pero podían usar el insertar primero que se los di hecho yo y que son dos líneas. ¿Sí? La idea era que no pierdan ni un segundo con el insertar porque ya estaba resuelto. Así todo, acá no se justificaba dónde querían insertar, así que podían insertar en cualquier lugar. El insertar recibe a la lista, para acceder a la lista tenían que generar el getter de la lista del estadio y enviar a los jugadores. Volvemos al insertar primero para verlo, pero bueno, es el mismo que habíamos hecho en clase, en la primera clase de listas. Recibe un dato y recibe una lista, crea un nodo, haciendo que el dato sea obviamente el dato que enviamos por parámetro y que el siguiente al nuevo nodo sea el que antes sea el primero, porque como voy a insertar al principio, el primero pasa a ser el segundo. Y luego seteo el valor del primero de la lista con el nuevo nodo que acabo de generar. Bien sencillito el insertar. Así que el insertar, la idea era que no pierdan ni un segundo. Esta parte estaba toda resuelta, ¿sí? No había que hacer nada. Yo acá agregué un mostrar, simplemente un mostrar estadio. No lo pedí al ejercicio, pero para verlo ordenado y desordenado al ejercicio. El mostrar estadio también es muy sencillo. ¿Qué teníamos que hacer? La parte del estadio se las daba, ¿sí? Y después lo único que teníamos que hacer era un recorrido sobre los jugadores, ¿sí? Lo único que había que hacer. Bueno, acá esto se podía hacer mil veces mejor, pero para que vean que yo no esperaba que lo hagan de la mejor forma, o sea, no esperaba que por ahí llaman una función callback ni nada por el estilo. Miremos acá, lo resolví bien rústico para que vean lo que se podía hacer, que reitero, no es lo mejor, pero básicamente voy recorriendo la lista de jugadores, me voy moviendo como nos movemos siempre, me paro en el actual, avanzo al siguiente y voy llamando a mostrar jugador. Así que esta es una solución bastante rústica para hacerlo. Y en caso que quieran hacerlo aún mejor, pueden hacerlo por medio de una función callback, que esto está resuelto en el video anterior. ¿Sí? En el video de los lunes les muestro cómo se hace el mostrar estadio, pero de otra forma. Pero bueno, quería que lo tengan de dos versiones.
La moraleja es que yo no pido que hagan las cosas con callback, háganlas como puedan. Es válido que hagan este tipo de recorridos, no es lo mejor, pero es válido, ¿sí? Esto se toma también como bueno. Bien, este es el mostrar estadio. El mostrar estadio, como les dije, llama a mostrar jugador. Vamos a verlo. Acá está el mostrar jugador, yo se los di resuelto. Y después lo único que había que hacer era llamar a mostrar estadísticas. Las estadísticas estaban anidadas al jugador, ¿sí? El jugador tiene estadísticas, motivo por el cual están anidadas. Así que llamo de uno al otro. Bueno, eso con respecto al mostrar. Mostrar bien sencillo también, ¿sí? Ok, bueno, ahora pasemos a lo más difícil que era el ordenar estadio. Bueno, acá también, acá se nos muestra con callback, pero podría ser con o sin callback, eso como ustedes quieran. Obviamente si lo hacen con funciones, con punteros a funciones, la nota va a ser más alta, pero no es la idea que se compliquen con esto que podría ser bastante sofisticado. Bueno, el ordenar. El ordenar vamos a llamar a un ordenar lista genérico, como estuvimos haciendo en la materia, no hay que hacer nada del otro mundo. Lo importante es el criterio de ordenamiento. El criterio de ordenamiento venía dado por minutos, o sea, había que ordenarlos por la cantidad de minutos en cancha. Y la cantidad de minutos en cancha, obviamente, no está en estadio, porque en estadio está la lista de jugadores, pero tampoco está en jugadores. Jugadores tienen nombre y número nada más, sino que está en la estadística del jugador. Tenemos que ordenar por este parámetro. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Para hacer eso, también acá hay varias formas de hacerlo, pero miremos lo que les propongo que puedan hacer. Es ordenar estadio, hace un burbujeo en este caso, y envío por parámetro comparar minutos. Comparar minutos es la que me dice, la que me va a permitir hacer la permutación. O sea, va a comparar los minutos de un jugador 1 con los minutos de un jugador 2. Minutos de un jugador anterior y un jugador siguiente. Esto lo hago súper genérico, pero es importante ver dónde hay que hacer la comparación. La comparación la pueden hacer en estadísticas, recibiendo dos estadísticas y combinando, o en jugador. Yo les aconsejo que lo hagan en jugador. ¿Por qué? Porque ustedes lo que van a preguntar son jugadores. Entonces, la idea de esta función comparar es que lo hagan con jugador. ¿Por qué? Ahora vamos a ver el por qué, pero básicamente va a ser porque van a tener que atravesar una sola capa de, de encapsulamiento. Yo estoy parado en jugador, ¿sí? Entonces, del jugador quiero las estadísticas y las voy a guardar en estadística 1. Como estoy parado en jugador, muchos se complicaron haciendo esto, un get estadística de jugador, está perfecto, lo pueden hacer, pero si uno está en la capa correspondiente al dato que quiere hacer, tranquilamente puede pararse en el jugador que vino por parámetro, get, en este caso, estadísticas. Así que ambas son válidas porque estamos en esta capa. Vemos que lo hago también para el jugador 2, lo dejo de una forma y de la otra, para que vean que no hay inconvenientes de una forma o de la otra. Bueno, una vez que tenemos las dos estadísticas, la del jugador 1 y la del jugador 2, ¿sí? Lo único que hay que hacer es comparar los minutos en cancha. Entonces, agarro los minutos en cancha de estadística 2 y los minutos en cancha de estadística 1, esto está hecho en dos líneas para que lo vean bien, lo único que hago es un retorno de la comparativa. ¿Sí? Si los minutos en cancha 1 son menores que minutos en cancha 2, esto me va a devolver un 1, un true. Si no, me va a devolver 0, un false. Bueno, esta es la comparativa. Reitero, lo importante de la comparativa para que no se compliquen la vida es que la hagan en jugador. Si la hacen en otro lugar se van a complicar más. Por ejemplo, si la hacen en estadística se les va a complicar la permutación y si lo hacen en lista van a tener que hacer un nivel de encapsulamiento más. Así que en jugador es el lugar adecuado para que el código fluya y no se enrieden demasiado. Bueno, volvamos al main. Nosotros estamos analizando el ordenamiento. Ahora analizamos simplemente la comparativa. Ahora pasamos al ordenar. ¿Cómo se hace el ordenar? Bueno, el ordenar es el mismo ordenar de siempre, solamente que acá obviamente lo estoy encarando por medio de la función que me va a permitir permutar, que es lo que acabo de mostrar hace un ratito. Pasemos al ordenar lista. El ordenar lista es el que ustedes entregaron en clase, ¿sí? Un burbujeo bastante sencillo, donde, ¿cuál es la gran cuestión de esto? Es que en algún momento dentro del if voy a llamar a la función callback. ¿Y la función callback cuál es? Es la que les mostré hace un ratito. Así que nada, dejo la pantalla acá como para que si no les salió vean esta posible variante. Esta es la variante que yo les comenté en clase, ¿sí? Una variante bastante interesante que es una pequeña modificación de burbujeo. Así y todo, ustedes pueden hacer el ordenamiento que quieran. ¿Sí? Pero esta particularmente es la que yo les mostré en clase. Para que vean que todo viene anidado a lo que venimos trabajando. Bien,
Entonces, sobre esto creo que no tengo que comentar más nada. Siempre cuidado con los getter y con los setter. Nunca hagan flechita cuando están trabajando así con datos encapsulados. Estoy inspeccionando, pero con esto no tengo que decir mucho más. Bueno, hasta acá era para aprobar el examen. Lo que era más complicado era el remover jugador. El remover jugador tenía una tasa, una tasa de complejidad un poquito más alta que la otra, ¿sí? En particular, ¿cuál era el problema? Que la cantidad de jugadores que queríamos eliminar eran los que tenían promedio de gol menor a 1. O sea, queríamos eliminar más de un jugador. O sea, queríamos eliminar un arreglo de jugadores o un array de jugadores. En el examen del lunes, la complejidad era más fácil porque estaban buscando un solo jugador. Bueno, ahora están buscando más de uno. De hecho, no saben cuántos son. Entonces tienen que realizar una búsqueda, pero iterada. Así que vamos a ver cómo se hace eso. Nuevamente, el criterio por el que yo quiero eliminar depende de las estadísticas. Así que de la misma forma como les expliqué el de comparar promedios, promedios de minutos, tenemos que ver cómo se hace el de verificar la cantidad de goles. Verificar la cantidad de goles, uno lo va a hacer obviamente con las estadísticas, ¿sí? Con las estadísticas de determinado jugador, y lo único que vamos a hacer es que el promedio de goles, ver si es menor que 1 o mayor que 1. ¿Sí? Miremos cómo estoy encarando esto. A ver, esto por ejemplo lo tengo plasmado en estadio. ¿Sí? Si yo estoy en estadio, bueno, obviamente casteo el dato. El dato, por ejemplo, acá voy a hacer que sea del tipo jugador. Estoy parado en jugador, hago el get de estadísticas, lo guardo en estadísticas. Y de las estadísticas, para no entorpecer el código fuente, agarro solamente el promedio, que es lo único que me interesa. Si no, para que quede todavía más compacto, también podrían hacer algo así, que es directamente comparar con el getter. Con esto no habría problemas, simplemente para que quede más prolijito, lo hago en 2 líneas. Bueno, una vez que comparan esto les va a dar true o false, si cumple o no cumple con este criterio. En particular, si cumple con este criterio me va a dar 1, así que si me da 1, lo voy a eliminar. Sigamos inspeccionando un poco el código. Ahora pasemos al remover. Antes hicimos solamente el verificar. Vamos al verificar. Al remover, perdón. Bueno, el remover, nada, acá algún cartelito para mostrar la eliminación. Esta parte es sencilla, pero pasemos a, obviamente tenemos primero el movimiento, o sea, estoy parado en un determinado nodo, que obviamente es el primero de la lista. Voy iterando, como vengo haciendo siempre. La lista es de jugadores, así que los datos que tengo en la lista son de jugador. Así que hago el casteo de jugador con el dato. Voy a achicar un poco para que lo vean un poco mejor. Ahí lo tenemos. Y bueno, una vez que estoy parado con el jugador, con ese jugador es con el que voy a verificar los datos. O sea, el jugador está parado en el nodo actual. Con ese nodo voy a verificar los datos. A ver si cumple o si no cumple con la validación. Si cumplió con la validación es cuando voy a tener que eliminar el nodo. Si no la cumplió, voy a seguir con el avance. Bien. Bueno, la cuestión de liberaciones de memoria, eso lo dejo para que lo vean, podrían hacerlo o no. Nada, reitero, eso era para mayor nota aún, pero si no liberaban memoria no había problema, iba a estar aprobado igual. De hecho, este punto valía 3 puntos, justamente porque si hacían algo mal en cuanto a la liberación, iban a sumar un poco menos, pero ya que iban a sumar puntos. Y bueno, bien, bueno, al mostrar estadio ya hablé. Así que bueno, esta es una posible solución del examen. Si me hubieran entregado algo así, seguramente un 9, un 8, o hasta, ¿por qué no? Si veía algo más, un 10, ¿sí? Habrían tenido. ¿Por qué no les digo 10 de movida? Porque bueno, ya les dije que algunas cosas no las resolví de la mejor forma, sino que simplemente les mostré alternativas para que vean que no se resuelve todo de una sola forma. En este caso les mostré una solución con callback, que era lo mejor, otra solución sin callback atravesando una capa de encapsulamiento, e incluso acá cuando vinimos a verificar promedio de goles, si se fijan lo hice en estadio, y esto como les dije previamente lo podríamos haber hecho en estadística, así ni siquiera atravesábamos una capa de datos. O incluso en jugador, si lo hacíamos en jugador evitábamos este getter. ¿Sí? Así que bueno, acá les dejo la posible solución. Espero que con esto hayan visto qué errores típicos han tenido. Reitero, la mayoría en particular se complicó porque no insertó primero. Usaron el insertar último, lo usaron mal. La mayoría se hizo matete con el ampersand sí, ampersand no, mal manejado internamente.
Obviamente eliminatorio totalmente que no hayan puesto la lista y que no hayan puesto el constructor lista y el constructor de la lista. Si no hacen bien los getter y los setter de estadística y de jugador, tampoco van a poder llegar a los datos. Y bueno, ellos han sido principalmente los errores. Así que bueno, espero que con esto hayan aclarado sus dudas. Sigan practicando sobre este ejercicio, tanto en el recuperatorio del lunes como en el recuperatorio del jueves. Yo voy a seguir trabajando sobre este ejercicio. Le voy a agregar más cosas para que no se parezca a lo que estuvieron haciendo. Pero les aconsejo que sigan trabajando con esto. No sé, sumen las estadísticas, cuenten la cantidad de veces que pasan cosas, busquen el jugador que tiene menor cantidad de algo, busquen jugadores que empiezan con la A, no sé, estoy inventando ahora en el momento. Pero sigan trabajando sobre este ejercicio porque seguramente algo de eso les pide. No sé, dupliquen la lista de jugadores cuando los jugadores son que terminan en A. O sea, vayan haciendo ese tipo de cosas, inventen ejercicios y vayan proponiendo las posibles soluciones. Así que bueno, no mucho más, espero que les sirva. Un abrazo.